Cuando un adolescente nos dice soy un lobo, o una persona nos dice soy un perro o un gato, ¿qué nos está intentando decir en realidad? Más allá del disfraz, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Es moda? ¿Es ideología? ¿Es confusión? ¿O tal vez un grito simbólico que no estamos sabiendo decodificar? Esta tarde, en Arcoíris en Vivo, queremos salir del juicio fácil para entrar en un análisis más profundo, más profesional. Hemos convocado y estamos preparando un fuerte aplauso para recibirlo, para agradecerlo, porque nos acompaña Edgardo Maidana, tal cual lo anticipamos en redes sociales. Él es director de la Academia Internacional Mente Sana. Edgardo Maidana es programador neurolingüístico, coach ontológico, especialista en hipnosis ericksoniana, director, fundador de la Academia @Academia Mente Sana. Este aplauso que suena es para decirte muy buenas tardes y bienvenidísimo, estimado Edgardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Nari. Qué placer y muy agradecido por esta invitación. Bueno, estamos sumamente agradecidos. Es sábado a la tarde, es el día del amor, de la amistad, es un feriado largo de carnaval. Ya has tenido la condescendencia de, regalarnos unos minutos que la verdad son muy, para nosotros tenemos una gran expectativa, muy iluminadores, porque estos días que pasaron, estimado Edgardo, acá en Venado Tuerto aconteció, más allá, ¿no?, del fenómeno Terian, que es una situación mundial que ahora es tendencia en Argentina, que despierta polémica y curiosidad. Nos aconteció acá en la ciudad que había un encuentro anunciado y tuvieron que cancelarlo debido a la reacción agresiva de cierto sector de la sociedad, y es por eso que queremos entonces poner las cartas sobre la mesa y tratar de abordar esta temática y de informar mejor a nuestra querida audiencia. ¿Qué está pasando, Edgardo, con este fenómeno que ahora muchas personas se autoperciben como un animal y se disfrazan? Bien, mira, creo que podemos empezar con una pregunta. Y es, ¿qué le está pasando a nuestra sociedad para que a un chico le resulte más fácil ser un perro o sentirse un perro, un lobo, lo que sea, que ser un joven, que ser un hijo, que ser un hermano? Esa creo que es la pregunta de base. Fuerte. Fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Y como decías en tu introducción, en este mundo interconectado en el que vivimos a través de las redes sociales, con todos sus beneficios y con toda su maravilla, tiene también sus lados a revisar. De hecho, el motivo por el que nos encontramos en las redes es porque una publicación que hice hace unos días, tal cual, a la fecha va por 2 millones de visualizaciones, cerca de 5.000 comentarios de todo tipo. Eso nos debe hacer reflexionar que hay algo que está emergiendo que no estamos viendo, y eso es, creo, de alguna manera la invitación, el desafío a entender que estos jóvenes, a través de esta metáfora de identidad, porque es una metáfora, el disfraz, toda la parafernalia, todo esto que se genera, es una metáfora de identidad que está expresando cómo se siente. Entonces, si queremos hacer un análisis humano, debemos centrarnos en qué está pasando, qué está sintiendo ese joven para que tenga esta conducta. Esa me parece que claro, exactamente, esa es la pregunta correcta, ¿no?, que deberíamos hacernos antes de reaccionar, ¿no?, antes de burlarnos y de alarmarnos, porque ha habido, como vos decís, más de 5.000 reacciones a un posteo tuyo. Exactamente. Y esto de hablar solo a un posteo mío. Ahora imagínate en las redes
¿no? De todo el movimiento que esto ha generado, y es simplemente, como te digo, la punta de un iceberg de algo mucho más profundo que tiene que ver con lo que en psicología y en programación neurolingüística le llamamos la intención positiva, que es una intención oculta que hay detrás de toda conducta. O sea, es un criterio que se asume desde la psicología de que toda conducta humana, por rara, por extraña, hasta nociva que pueda parecer, tiene una intención positiva. En este caso podemos decir que estos chicos lo que buscan es un refugio, sentirse seguros o sentirse vistos. No lo sabemos porque son procesos inconscientes, pero sí que lo que emergen de esos procesos inconscientes está para algo. Eso que podríamos llamar un síntoma está para algo, y es para que nosotros como adultos también asumamos nuestra responsabilidad de hacernos estas preguntas sin condenarlos, sin burlarlos, sin etiquetarlos, entendiendo eso sí, entendiendo también que las reacciones dentro del sistema son lógicas, porque todo sistema, cuando ve algo que no encaja dentro de su mapa mental, dentro de sus reglas implícitas o explícitas que están diseñadas para la supervivencia del sistema, suele reaccionar. El tema es cómo reaccionamos para protegernos si hubiese algo de que protegernos. ¿Reaccionamos con reflexión? ¿Reaccionamos con diálogo, con compasión? ¿O reaccionamos con violencia y con burlas o con condenas? Ese creo que debe ser el debate. Claro, tal cual. Bueno, vos estás hablando de metáfora identitaria, estás hablando mucho del sistema familiar. Bueno, ¿qué está pasando en las familias? ¿Cuál es tu análisis, tu observación, querido Edgardo Maidana? Mira, para hacer una síntesis por el tiempo que tenemos, los sistemas familiares se rigen, esto está estudiado, cuando hablo de sistema, en realidad mucho más. No solo los sistemas familiares, toda organización, todo sistema se rige por 3 principios, que son el principio de pertenencia, el principio de orden jerárquico y el principio de equilibrio entre dar y tomar. Cuando estos principios no se cumplen, se producen desequilibrios, ¿ya? Y claramente acá estamos ante un desequilibrio, ¿verdad? Hay algo desequilibrado en el sistema. Entonces, si te parece, Estela Mari, hacemos un análisis breve de cada uno de estos principios y ver cómo el que este principio no se esté cumpliendo en el sistema hace que se produzcan estos desequilibrios que luego emergen como síntomas, si te parece bien. Perfecto, porque lo que queremos es llevarle una respuesta, llevarles calma y claridad a los papis, que muchos están muy preocupados con esta situación. Absolutamente. Lo que dices es, primero, fundamental, mantener la calma, porque sin calma no hay posibilidad de reflexión, ¿sí? Desde el enojo, desde la tensión, no hay lugar para la reflexión. Entonces, primero, calma. Y poner en contexto. Lo que pasa es que el avance de la tecnología, de las redes sociales, ha generado cambios tan profundos. Alguien dijo una vez, no recuerdo bien, pero a mí me impactó mucho esto, dice que no es que la humanidad está cambiando con las redes sociales o con la tecnología, es que las redes sociales y la tecnología nos está cambiando como humanidad. Sí. Y eso hay que entenderlo, ¿sí? Hay un cambio antropológico. Entonces, si no nos calmamos un poquito y hacemos el esfuerzo de entender qué está pasando, pues claramente no vamos a encontrar respuesta, o por lo menos una respuesta coherente, compasiva y que sea en beneficio de todos. El primer principio, te lo resumo, principio de pertenencia. Para los sistemas todos tienen derecho a pertenecer. Y esto hay que revisar. ¿Por qué motivo este joven siente que necesita otro sistema? Probablemente porque no siente pertenencia a ese sistema familiar. Por ausencia emocional, por fragilidad de autoridad, por vacío de rituales. Saben que los sistemas están basados en rituales. Hay rituales que hemos perdido. El ritual de conversar, esas conversaciones frente a frente con un mate de por medio, o en el desayuno, o en el almuerzo, o en la cena, los encuentros familiares, todo ese tipo de, hasta las peleas familiares, que siempre, si se hacen dentro del respeto y de la amorosidad, siempre emerge algo bueno de esas disputas cuando se hacen francamente. Entonces, por algún motivo, el niño siente que no está perteneciendo a un sistema y busca otro sistema.
Básicamente, ese es el más importante de todos los principios. Entonces la reflexión es, ¿sí? ¿Qué estás sintiendo? Y ojo, que esto es una percepción del niño. No estamos cayendo a los padres diciéndole estás excluyendo a tu hijo, no estás cumpliendo tu rol de padre. Estamos diciendo lo que el niño siente emocionalmente, probablemente porque proviene de familias disfuncionales, o porque papá o mamá son adictos por necesidad al trabajo, o porque no hay comunicación, porque no se siente integrado a la familia por algún motivo. Entonces hay que reflexionar qué parte de ese sistema familiar está roto, está quebrado, y el niño siente que no pertenece. ¿Logro explicarme hasta ahí, Estela Maris? Perfecto, perfecto. Y si querés dar un ejemplo, bajarlo a un ejemplo concreto, algún caso, es bienvenido también. Un ejemplo. Sí. Un ejemplo claro y concreto. Por ejemplo, el niño no encaja puede ser por sus preferencias tribales, por llamarlo, por pertenecer a una determinada, por tener determinados amigos, y la familia le dice, con esos amigos acá no entras. O porque el niño tiene una vocación y sigue esa vocación, y la familia le hace sentir emocionalmente que está excluido. Repito, no hablo de una exclusión física necesariamente, sino de una exclusión emocional. Claro, por ejemplo, querido Edgardo, el papá es hiperfutbolero y a mí me gusta tocar la guitarra, ¿no? O ser programador. Por ejemplo. Entonces siento como un rechazo de parte de papá, y a papá también le cuesta por ahí integrarme, hacerme sentir también valioso en esta familia, aunque no me guste a mí practicar el fútbol. Un ejemplo básico. Excelente ejemplo. ¿Sí? O simplemente porque tienen miradas diferentes sobre el mundo. Muchas veces el niño joven, llegado a cierta edad, naturalmente tiende a desafiar el liderazgo del padre, y de pronto el estilo de liderazgo del padre no le hace sentir excluido, o siente que el padre tiene preferencia por alguno de los hermanos, entonces se siente excluido, o no se siente mirado por el padre. Venimos especialmente en Argentina, transgeneracionalmente venimos de muchas migraciones que tuvieron vidas muy duras. El hombre estaba hecho para trabajar, para ser duro, para sufrir. No sé si te acuerdas en el Mundial, si veías las entrevistas a los jugadores argentinos, que después de cada definición por penales, que decían, si no sufrimos no vale. Bien, era como un mantra. Sí, como un eslogan, sí. Es como un eslogan, y que viene de generaciones en generaciones, que vivieron en el sacrificio porque era necesario, porque eran migrantes y tenían que partirse el lomo trabajando. Entonces toda esa cultura, todo ese estilo de liderazgo, de porque yo lo digo, del padre, que es muy italiano, a veces el hijo siente que está fuera de eso. Un gran rechazo. Rechaza eso, y se siente excluido por el silencio del padre, por la amonestación a veces silenciosa del padre. Y como naturalmente el niño, aunque confronte al padre, necesita de su cercanía, necesita de su amor, ¿de qué manera lo busca? Llamando la atención por otro lado. Claro. Entonces, de alguna manera, siempre decimos que esta intención positiva, la intención positiva de toda conducta, por desarreglada que parezca, es un pedido de ayuda o un pedido de amor. Entonces los papás, en lugar de enojarnos, en lugar de condenar a los chicos, preguntarnos, ¿en qué me está pidiendo ayuda mi hijo? ¿Por qué o para qué me está actuando de esa manera? La pregunta no es por qué, ¿para qué? Esa sería una de las preguntas clave. Bueno, avancemos con la... que tenemos, vamos desarrollando el segundo principio, que es el del orden jerárquico. Sí. Este es un principio biológico. Biológicamente los sistemas están constituidos, los sistemas familiares, para la supervivencia. Y recuerda que esta vida en la ciudad, esta vida cómoda, en la historia de la humanidad es el 0.01% en la historia de la humanidad. Biológicamente estamos configurados para una supervivencia dura, en situaciones durísimas para sobrevivir en el mundo. Había que cazar, había que matar, había que escapar, había que estar en conflicto para sobrevivir. Eso está grabado en nuestro ADN, esto está estudiado, de pronto sería para otra charla, ¿verdad? Pero está grabado en nuestro ADN. Entonces, sabiamente,
la naturaleza establece ciertos principios. ¿Quién está más dotado para la supervivencia por fuerza, por experiencia, por conocimiento? El mayor. El padre está más dotado que el hijo, y el hijo mayor está más dotado que el hijo menor. Entonces, ¿qué es lo que dice este principio? Que hay un orden jerárquico que tiene que ver con el orden de nacimiento, con el orden de llegada a este mundo. Papá ocupa un lugar, por debajo están los hijos, y los hijos, si tienen hijos, los nietos están por debajo de eso. Si este orden se rompe funcionalmente, se produce un desequilibrio. Y eso ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando hay una separación en el núcleo familiar y el hijo mayor o alguno de los hijos tiene que reemplazar al papá en esa función. No necesariamente en la práctica teniendo que trabajar, aunque a veces sí. A veces se convierte en la pareja emocional de papá o de mamá. Y eso al niño, aunque muchas veces lo hace, o al joven lo hace porque es necesario muchas veces en la práctica, ¿verdad? Porque hay que sostener la familia, inconscientemente le pesa y busca una vía de escape. Y esa vía de escape muchas veces es sumarse a estas tribus, como puede ser otras vías de escape, que puede ser la adicción a los videojuegos, la adicción a las redes sociales o otro tipo de adicciones. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, no es que los papás tengan que estar felices por esto, porque sin duda es una conducta a la que hay que prestarle atención, ¿verdad? Pero sí que muchas veces, si lo ponemos en contexto, a veces es preferible que mi hijo se disfrace y me haga este tipo de llamado de atención a que yo me descubra en meses o en años que de pronto mi hijo se drogaba. Claro. No estoy diciendo que esté bien. No, se comprende perfectamente. Sí, sino que de pronto es un llamado de atención que si no lo atendemos puede volverse cada vez más fuerte ese llamado de atención, claro, y derivar en otras cosas. Entonces, en lugar de enojarnos, obviamente hay que poner límites, lógicamente hay que tener una charla franca, porque una cosa es disfrazarse, otra cosa es jugar con los amigos, y otra cosa es darnos cuenta, o sea, creer que realmente somos lo que no somos. Ahí está la cuestión. Sí, hay que evitar eso. Exacto. Y el tercer principio es el equilibrio entre dar y tomar. Muchas veces este tipo de conducta es un grito de rebeldía del niño que siente que en el sistema familiar tiene que dar más de lo que está tomando del sistema familiar. Y esto tiene que ver con muchos aspectos. A veces los papás sin darnos cuenta, especialmente a veces cuando hay una buena situación económica en el lugar, en la familia, y el padre es exitoso, tiende a trasladar esa sobreexigencia al niño. Que estudie lo que el papá dice que tiene que estudiar, que haga actividades extraescolares porque tiene que estar ocupado, que aprenda idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso sobrecarga. Siente que él está dando más de lo que recibe, porque además hay un principio muy importante acá. Los que dan son los padres, los hijos reciben y devolverán luego a sus hijos. Entonces, cuando este equilibrio se rompe, hay resortes inconscientes que el niño activa, que el joven activa, para hacerle saber al papá que hay un desequilibrio. Puede ser sobreexigencia, o incluso puede ser sobreprotección. A veces la sobreprotección pesa al niño como si tuviese que dar su presencia, su estar en la familia para ser compensado. Y eso a veces lo sobreexige. He tratado de resumir en el tiempo que tenemos algo que es mucho más complejo, porque además es subliminal, no es tan fácil verlo y es entendible que los padres se alarmen, pero justamente para eso estamos, quienes tenemos la posibilidad de dar otra mirada, para llevar un poco de tranquilidad, pero también de reflexión hacia los papás. Claro. Bueno, querido Edgardo Maidana, ¿qué hace el papá y la mamá que están escuchando todo lo que estás hablando de ahora en más? Plantear entonces un encuentro familiar, íntimo, con el hijo que está manifestando, pero aparte el hijo en este momento ya está involucrado con un grupo, con unos pares con los que se siente a gusto. Yo creo que lo primero que hay que evitar, lo primero que hay que evitar es forzar al niño a abandonar ese espacio seguro que es para él una tribu. ¿Sí?
lo que resistimos persiste. Eso deben entender los papás, ¿sí? Lo que resistimos va a persistir porque el niño va a buscar otra manera de satisfacer esa intención positiva. Lo que hay que preguntarse es ¿para qué el niño está haciendo eso? Y para entender para qué lo está haciendo al niño, hay que revisar hacia adentro. Tenemos que preguntarnos nosotros como papás, ¿realmente nos hemos tomado? A ver, hay un principio en psicología que se llama proyección. El niño de alguna manera es un reflejo de lo que está pasando en el sistema familiar. Entonces, lo primero que debemos hacer como padres es revisar cuánta atención, pero atención no significa la atención física. Hoy se da mucho que los papás dicen, bueno, vamos a sentarnos tenemos una reunión familiar y están todos con el celular. O el papá está hablando con sus cosas con los mayores y no hay un espacio de escucha, no hay un espacio de apertura al diálogo. Y a veces eso hace que el niño se sienta no visto. Hay que ir hacia adentro antes de ir hacia afuera. Y eso tiene que ver con que tenemos que resolver, primero, si hay una pareja, la pareja tener un diálogo profundo. ¿Qué estamos transmitiendo como pareja? ¿Es un lugar seguro? Hay un concepto que creo que resume todo. Es el concepto de hogar emocional. Así como todos vivimos en un hogar físico y lo cuidamos, lo arreglamos o no, ¿verdad? Hay personas que viven en medio de la suciedad, del desarreglo, de la desorganización, y hay personas que tienen su casa arreglada, un jardín hermoso, los mejores muebles, todo pintado. Bueno, de la misma manera debemos preguntar, ¿en qué hogar emocional yo como líder de mi familia, como papá o mamá, estoy haciendo vivir a mis hijos? Así como les doy una casa, un juguete, una PlayStation, ¿qué calidad de hogar emocional les estoy dando? Claro, y de esa respuesta cruda y sincera sale la respuesta a lo que me preguntan. Claro, ¿cuál es el aire, no, que se está respirando en mi hogar? Porque, ¿qué tanto dolor tuvo que acumular mi hijo para preferir no ser el mismo, para preferir ser un lobo, un gato, un perro? Mi hijo es un ser humano herido que necesita ser visto. Es un dolor inmenso realmente esto, ¿no? Cuando el niño no es visto, recuerda que nosotros como seres humanos, a diferencia de otras especies, un caballo, un perro, la mayoría de las especies, a los días o semanas de nacer, ya pueden valerse por sus propios medios. Un potrillo de caballo, a los días ya está galopando. ¿Sí? Ha salido del útero de su madre y incluso hay casos que en minutos ese potrillo ya está galopando. En cambio, nosotros como seres humanos no necesitamos, y eso está en nuestra biología, de un entorno que nos cuide. ¿Sí? Pero no solo física, sino emocionalmente. Entonces, cuando sentimos ese desapego, es terrible lo que sentimos. Para el niño, que mamá vaya a trabajar, que mamá lo deje unas horas, es terrible a nivel biológico y a nivel de su sistema nervioso. La cantidad de cortisol que ese niño segrega es terrible. Pero eso mismo siente cuando es tan sensible el niño que puede percibir que la mamá no lo está mirando porque está mirando el celular o está en su diálogo interno, y es entendible, con preocupaciones, con otras cosas, si tiene un hermanito enfermo, si no tiene trabajo, pero eso impacta directamente al niño. No estamos acá para amonestar ni para culpar al papá, sino para entenderlo también, pero para hacerlo reflexionar, porque ellos son los líderes de ese sistema. Entonces son los primeros que tienen que repensar ese hogar emocional. Si están viendo al niño, el niño hasta puede oler, porque sabes que las emociones se producen a través de procesos bioquímicos, de neurotransmisores, de hormonas que segregamos. Por ejemplo, la transpiración es segregada por una hormona y tiene un olor. De la misma manera que la transpiración tiene un olor, el cortisol, la adrenalina tiene un olor, y el niño está entrenado por supervivencia a olerlo. Cuando siente el estrés de mamá, se estresa, y cuando se estresa, busca la manera de salir de ese estrés de distintas maneras. Esa es la intención positiva. Cuando el niño llora, es un mensaje para mamá. Cuando el niño se porta mal, es un mensaje para mamá, porque aprendió que portándose mal tiene la atención de mamá. Claro.
Por eso buscan justamente llamar la atención de distintas maneras y en la medida que no encuentren respuesta a su necesidad, porque esto no es un capricho, es una necesidad humana de ser vistos, de que se vea nuestro esfuerzo, de que se vea lo que sentimos, de que nuestros papis nos digan yo estoy acá. Claro, sé que no sos perfecto, pero yo te atiendo. No solo con el lenguaje, sino con su presencia, con su real presencia. Claro. Preguntarles, ¿no? ¿Cómo te fue? Que vean que los registramos, que dejamos el celular porque nos importa lo que nos cuenta, ¿no? Exactamente. Ese es el desafío. Y por supuesto es también un desafío porque el sistema familiar está a su vez enlazado con otro sistema. Claro. Los padres están presionadísimos. Los papás no son entrenados en inteligencia emocional, no son entrenados en encontrar recursos internos y hacen lo que pueden, eso hay que entenderlo también. Hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Bueno, queridísimo Edgardo Maidana, 19:03. Qué grandioso haberte tenido por primera vez con nosotros. Arco Iris en vivo, Radio LT 29 en este 56 aniversario. Realmente se enorgullece de esta calidad y calidez de profesionales que están con toda la audiencia de tantos años. Mensaje final, estimado Edgardo Maidana, programador neurolingüístico, coach ontológico y especialista, director y fundador de la Academia Internacional Mente Sana. Lo mismo que ya dije hace un momento y creo que resume todo. Como papás preguntarnos en qué hogar emocional estoy haciendo vivir a mis hijos. Wow, nos dejaste en silencio. Muchísimas gracias, Edgardo. ¿Qué te parece si en breve nos volvemos a contactar para otra temática? Bienvenidísimo siempre, hasta todos los momentos, Edgardo. Gracias. Un abrazo.